Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos una vez más, después de estos dos primeros días en los que hemos tenido las jornadas del Congreso Online de Astrología Tradicional. Aquí estamos, nos vamos a reunir. Como ayer estuvimos los cinco primeros ponentes. Em, Hoy van a participar cuatro astrólogos más. Van a participar nuestros colegas y amigos. Pues en primer lugar va a estar con nosotros Fernando, va a estar también Nazaret, va a estar Giovanni Londoño y va a estar también Adolfo Jerez. Bueno, como sabéis, ya estaréis al corriente de la dinámica que nosotros seguimos en este congreso. ¿Mm? Eh, Vamos a tener las cuatro ponencias en batería. Vamos a empezar con Fernando Raúl sobre las 3 de la tarde. Fernando Raúl Castro va a tener, de acuerdo, 40 minutos, va a tener 45 minutos de ponencia y 10 minutos de preguntas. Entonces, bueno, como él bien sabe, porque ayer hizo de moderador, vamos a estar, al cabo de 40 minutos le voy a avisar y de que le quedan 5 y bueno, pues rematará su correspondiente charla con las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de su ponencia. ¿Estás ahí, Fernando? Sí, estoy aquí. Hola, Fernando. Bueno, pues nada, vas a empezar con tu charla que va a tratar. Mi charla se llama La astrología desde la perspectiva tradicionalista de René Guénon y Julio Cébola. Bueno, pues ya sabes que tienes 40 minutos. Te avisaré cuando llegue los 40 minutos y luego 15 minutos de preguntas, las preguntas que vayan surgiendo. ¿Mm? Entonces, Fernando Raúl, de acuerdo, es coparticipante, bueno, que es, em, eh, es el, es el organizador junto con nosotros de este congreso y bueno, pues vamos a tener esta primera charla. Cuando quieras, puedes empezar, Fernando. Claro que sí, Albert, muchísimas gracias. Saludos a todos, es un placer estar aquí. Muchas gracias a Roger y a Albert por este esfuerzo del code, a todos los ponentes que estuvieron ayer y a los ponentes que estarán hoy, que sin duda alguna también promete. Como mencioné, mi ponencia se llama La astrología desde la perspectiva tradicionalista de René Guénon y Julius Evola. Si usted no sabe quién es René Guénon, si usted no sabe quién es Julius Evola, si usted no sabe qué es la perspectiva tradicionalista, no se preocupe, Dios mediante, luego de esta conferencia, pues usted sabrá quiénes son estas personas, ¿verdad? Esta conferencia surge de mi preocupación, ¿verdad? De mi interés de lograr lo que yo llamo un etos astrológico tradicional, ¿verdad? Hoy en día nosotros, astrólogos, los cuales pues hacen astrología tradicional, pues muchas veces hacen astrología tradicional sin entender realmente qué es astrología tradicional. Y muchas veces eso parte del problema de que uno no entiende lo que es la tradición con T mayúscula, ni el tradicionalismo, ni mucho menos la dicotomía inevitable e ineludible que existe entre lo que es la perspectiva tradicional y lo que es la perspectiva moderna. Y ya hubo una escuela de pensamiento en el siglo pasado que trató este dilema moderno y en esa escuela de pensamiento, uno de sus dos exponentes, disculpen, dos de sus exponentes más grandes fueron estos dos caballeros que vamos a explicar más adelante. Así que comenzamos. Ay, ahí está. ¿Se ve la diapositiva, Roger y Albert? Sí, sí, se ve bien. Sí, Excelente, se ve bien, Fernando. excelente. Ok, pues si queremos construir un etos tradicionalista para el astrólogo tradicional, el primer punto o digamos el primer obstáculo con el cual nos encontramos es el gran problema del astrólogo que desea ser astrólogo tradicional hoy día.
¿Y cuál es ese gran problema? Bueno, el problema es que el astrólogo tradicional hoy día es inescapablemente una persona moderna en un entorno ineludiblemente moderno. O sea que hay una situación doble donde el astrólogo tradicional pues no puede ser un hombre tradicional porque es un hombre moderno, ¿verdad? Y de la misma manera, ese hombre moderno, que quiere ser un hombre tradicional, se le va a hacer un poco complicado ser un hombre tradicional porque vive en un entorno que es completamente moderno y no tradicional, ¿verdad? Como consecuencia, la astrología tradicional no existe en el mundo moderno como este existía en el mundo tradicional, específicamente porque nosotros vivimos en un mundo moderno. En el mundo tradicional, la astrología tenía otro nivel, ¿verdad? No solamente de entendimiento, sino también de reputación y de cómo los antiguos veían a la astrología como una gran herramienta para un sinnúmero de cosas en su diario vivir. Por eso es que la astrología tiene una presencia muy importante hoy en día dentro del campo de la astrología de la ciencia, como vamos a ver más adelante, porque era una manera a través de la cual el hombre tradicional entraba en contacto con el espacio y el tiempo que les rodeaba, y eso vamos a hablar más adelante. Como consecuencia, el entorno ineludiblemente moderno en el cual opera y trabaja hoy día el astrólogo como persona moderna que intenta ser astrólogo tradicional, y pongo ahí y enfatizo el verbo intentar, no solo es diferente al entorno tradicional, sino que también es antitético a la astrología tradicional y la tradición misma. No solamente tenemos este problema de que el astrólogo que intenta ser astrólogo tradicional es un hombre moderno ineludiblemente, no solamente tenemos el problema de que el entorno en el cual existe es ineludiblemente moderno, sino que ese entorno, en adición a ser ineludible, es antitético. Le hace la guerra hasta cierto punto, muchas veces de manera pasiva, a todo lo que tiene que ver con la tradición. Y ahí cae la astrología tradicional. Por eso es que los astrólogos tradicionales hoy en día se encuentran no solamente en un ámbito minoritario, sino que también muchas veces sufren el asalto de la perspectiva moderna desde diferentes flancos, como vamos a ver más adelante. Y de dicho modo, este gran problema también presenta otros problemas secundarios que vamos a explorar más adelante, ¿verdad? O sea que vemos que el hombre moderno, que es astrólogo, que intenta ser astrólogo tradicional, es inevitablemente un hombre moderno en un entorno moderno ineludible que a la misma vez es antitético a la astrología tradicional y a la tradición misma. Como consecuencia, pues van a haber problemas. Imagínense que el hombre moderno que quiere ser astrólogo tradicional es como estos personajes en las películas futurísticas, ¿verdad? Que son personajes que en el futuro distópico pues están enfatizados o están, digamos, obsesionados con el pasado o con alguna función del pasado. Pensemos quizás en la película esta de Sylvester Stallone de Demolition Man, que esta personaje de Sandra Bullock que estaba obsesionada con el pasado, pero realmente no entendía el pasado porque vivía en el futuro distópico moderno. Como consecuencia, también podemos utilizar la metáfora de un gorila en un zoológico. O sea, es la idea de que el gorila en el zoológico ya no es un gorila en la selva, no es un gorila en su entorno natural. Lo mismo lo podríamos decir del hombre. Y de hecho, hay un caso muy importante dentro de lo que son los gorilas de los zoológicos. Llegó un momento cuando los gorilas empezaron a llevarlos a los zoológicos de que los profesionales de los zoológicos tomaban a los niños, o lo mejor dicho, los bebés gorilas, y los criaban. Y creó una ruptura generacional donde los gorilas que se habían criado con las personas en el zoológico ya no se podían liberar a la jungla porque iban a morir. Y hasta cierto punto esa es la situación en la cual se encuentra el hombre moderno. El hombre moderno es una especie de animal que se encuentra en un zoológico que ya no logra conectar con esa esencia tradicional. Y algunos pensarían de que quizás esa metáfora es un poco difícil, pero esa es la realidad. O sea, si nos ponemos a pensar, el hombre moderno está en un entorno moderno ineludible, que es antitético a su propia naturaleza, digamos, orgánica, tradicional. Y como consecuencia surgen todas estas manifestaciones que en el pasado hubiesen sido imposibles, ¿verdad? Pandemias, simulacros, virtuales perennes y personas luchando por derechos sin deberes. Y en ese entorno es en el que se manifiesta el hombre moderno que intenta ser astrólogo tradicional y como consecuencia van a haber problemas. Así que tenemos este problema, no estando y ser no siendo.
cómo el astrólogo que intenta ser astrólogo tradicional hoy día puede comenzar a superar este problema tan grande, ¿verdad? Y esto no se trata de una conspiración, esto no se trata de una perspectiva paranoica, esto se trata más de una perspectiva espiritual, de realmente ser críticos en relación a nuestro entorno y de ser críticos en relación a lo que la astrología tradicional representa en ese entorno y cómo se puede manifestar en ella. Y eso es lo que vamos a tratar de contestar hoy día en esta ponencia. Pero antes de eso hay que entender muy bien la dicotomía entre modernidad y tradición a cabalidad si queremos acercarnos a ser astrólogos tradicionales reales, ¿verdad? En la pasada ponencia, pues, la idea de ser astrólogo tradicional quizás es una etiqueta que algunos astrólogos no quieren pues asumir, ¿verdad? Pero hay que estar muy claro entre lo que son las dicotomías del tradicionalismo y la modernidad, ¿verdad? Y hay muchas cosas, ¿verdad? En la tradición lo metafísico es superior a lo físico. En la tradición el ser, el estar es superior al devenir perenne, ¿verdad? Y de dicho modo, en la tradición, la sociedad se basaba en talantes metafísicos del trascender, donde lo que importaba era Dios, era el trascender, era trascender la muerte, era alcanzar esa conexión con ese mundo metafísico en este estado físico que era temporero, que era anormal. En cambio, en la sociedad moderna todo se invierte, como lo podemos ver a través de estas imágenes a modo simbólico, de cómo ya no son talantes metafísicos los centros que anclan a la sociedad, sino que más bien son talantes, digamos, perecederos, talantes económicos, talantes puramente humanísticos. Y como consecuencia van a haber problemas porque el humano, el hombre, contrario a lo que la propaganda de la ilustración nos quiere hacer pensar, no es un ser perfecto, es para todos los efectos una bolsa de gusanos que eventualmente volverá a la Tierra. Y si creamos una sociedad donde el centro es esa bolsa de gusanos, pues sin duda alguna van a haber problemas, los cuales vemos en la modernidad incipiente. ¿Okay? Ahora Perdona, bien, Fernando, seguimos con la diapositiva al principio. te pedí que me interrumpieras si no ocurría eso. Déjenme volver para acá. Aquí estoy. Me dice, ¿se puede ver? Ahora sí. Ok, ok. Esto fue lo que expliqué, la gráfica. Estamos aquí en el mundo moderno y ahora volvemos. Los problemas adicionales para el astrólogo que desea ser astrólogo tradicional hoy día. Si nosotros queremos aprender astrología, realmente hay 4 pasos que seguir, ¿verdad? O podemos aprender astrología de maestros y de libros, esa sería la segunda, o de extrapolaciones astronómicas, y la cuarta, que es la menos común y la más difícil y probablemente la menos improbable, revelación divina, ¿verdad? Y aquí tenemos varios problemas, ¿verdad? Hoy en día, si queremos ir a las religiones teístas, pues vamos a tener problemas porque las religiones teístas, las cuales resguardaban la tradición en el mundo antiguo, hoy día son en gran medida impotentes e irrelevantes y en vías de metamorfosis ecuménicas suicidas, ¿verdad? Nada más veamos en nuestras sociedades el sentimiento intenso antirreligioso y anticlerical y anticristiano, la cual es nuestra tradición hispana, ¿verdad? De dicho modo, la contraintelectualidad y las instituciones hegemónicas de educación superior son en gran medida antitradicionales, ya que parten mayoritariamente de paradigmas materialistas histórico ateos modernos. ¿Qué quiere decir eso? Paradigmas materialista histórico ateo quiere decir que todo es materia y que la historia se desarrolla meramente y puramente a través de intercambios materiales o a través de la preponderancia de factores materiales únicamente, y como consecuencia eso es lo único que existe y como consecuencia Dios no existe, como consecuencia sería una perspectiva moderna. A la vez los estándares educativos se han hundido, bueno, ahí puso un error, se han hundido en la mediocridad para acaparar las poblaciones menos capaces en el afán de la educación universal. De dicho modo, si queremos recurrir a antiguas ligas iniciáticas, pues las antiguas escuelas de misterio hoy día son inexistentes, intervenidas o inaccesibles para aquellos que quieran tomar parte de los antiguos misterios y ritos de iniciación. Es decir, la astrología tradicional de por sí está demarcada por el olvido y la modernidad misma la salta constantemente, lo poco reconstruido de ella, a través de una desparramada y escurrida contraastrología puramente humanista, la contraastrología moderna, ¿verdad? Muchas veces
el astrólogo pues combina aspectos humanistas de la astrología moderna y aspectos tradicionales, pero en esencia, ¿verdad? El astrólogo tradicional que hace eso tiene una mente abierta hacia las posibilidades, cuando muchas veces el astrólogo moderno es todo lo contrario, no necesariamente tiene esa mente abierta y ve estos preceptos tradicionales como retrógrados. Y los afrenta muchas veces de manera pasiva-agresiva, siendo pues tendencias iconoclastas y subversivas. Y tenemos problemas aquí. O sea, el astrólogo tradicional no puede recurrir de lleno a la religión para estudiar astrología en nuestro contexto occidental moderno y si lo intenta tendrá problemas. Por eso es que no podemos ir, digamos, a la cristiandad, a nuestra tradición y averiguar cómo era la astrología. Tenemos que recordar que la astrología y la relación con la iglesia siempre fue ambigua, pero siempre estuvo ahí, ¿verdad? Pero no obstante, tenemos esta propaganda, especialmente del New Age, de que pues las religiones pues monoteístas, abrahámicas, siempre iban en contra de la astrología y eso hay que tomarlo con pinzas porque no necesariamente es del todo cierto, ¿verdad? Habían unas áreas más grises que blancas o negras. De dicho modo, el astrólogo quiere ir a la educación superior, pues el astrólogo tradicional no puede ir a la universidad para estudiar astrología de lleno en nuestro contexto occidental moderno y si lo intenta tendrá problemas. Tenemos que recordar que la astrología se estudia hoy en día en el contexto universitario a través de la filología y a través del campo de la historia de la ciencia, a través de pues, académicos del siglo pasado famosos como Pingree o Otto Neugebauer. Y hoy en día hay una cepa de astrólogos jóvenes, o mejor dicho, académicos en la astrología joven, pero todavía los paradigmas dominantes no permiten que la astrología se cuele de lleno, precisamente porque, pues, como dijo Pablo una vez en mi canal, pues somos los leprosos intelectuales. De dicho modo, el astrólogo que quiere ir a ligas iniciáticas, pues no puede acceder a antiguas órdenes para estudiar astrología en nuestro contexto occidental moderno y si lo intenta tendrá problemas, ¿verdad? Hoy en día, pues, es posible de que exista alguna liga de iniciación astrológica, quizás en el contexto musulmán, no sé. Hay personas que dicen de que existen en la India. Yo fui por ese camino y me enteré de que pues no necesariamente es del todo cierto. En la India pues es un país heterogéneo, no hay un dogma, no hay una hegemonía y todo está esparramado y hay muchas cosas a la misma vez y hay muchas cosas que se contradicen, ¿verdad? Y de dicho modo no pertenece a nuestra tradición y las personas que se han ido en esos viajes iniciáticos religiosos, muchas veces yendo a ashrams, muchas veces tienen problemas porque ya los ashrams no son ashrams, son ashrams modernos en la modernidad con hombres modernos, ¿verdad? Como consecuencia, disculpen, como consecuencia, el astrólogo tradicional lo más que puede hacer es estudiar astrología tradicional en un estado de reconstrucción técnica, que eso es lo que estamos viviendo a lo largo del pasado siglo y este siglo que está acabado de comenzar, dentro de nuestro contexto occidental moderno, siendo una minoría dentro de la contraastrología moderna dominante. También tendrá problemas. Y sin duda alguna, la astrología tradicional tiene problemas. Y lo vemos todos los días, como astrólogos modernos, pues, quieren siempre ampliar, siempre quieren ir en el progreso, siempre quieren ir en la evolución, siempre quieren ir tras preceptos materialistas históricos ateos, obviando toda la tradición sacra que la astrología representaba y como consecuencia asumiendo posiciones iconoclastas, subversivas y sobre todo, en mi opinión, nihilista. Como consecuencia, el hombre moderno que desea ser un astrólogo tradicional, que probablemente van a ver muchos de ustedes aquí, verazmente, en el mundo moderno no es más que un hombre entre ruinas. Y este es el punto de donde tenemos que partir si realmente queremos asumir ese etos de astrología tradicional, ¿verdad? Este problema grande crea todos estos problemas pequeños dentro de lo que son las religiones teístas, dentro de lo que son las universidades, dentro de lo que son las ligas iniciáticas ya intervenidas o inaccesibles, precisamente porque estamos en un entorno moderno, no en un entorno tradicional. ¿Cómo podemos partir de aquí en adelante? Pues hay que buscar diferentes cosas. Hay que reconstruir lo que uno pueda de las religiones teístas en relación a la astrología y ver más allá del nihilismo y de la propaganda moderna antirreligiosa. En ese proceso, acaparar ciertas praxis espirituales para la órbita astrológica. Es decir, lean la Suma Teológica de Santo Tomás y lo que dice de la astrología. Estudien los preceptos de la astrología dentro del cristianismo, dentro de otras religiones, específicamente el Islam, o también dentro de los preceptos del Sanatana Dharma. Dentro de lo que es el contexto universitario, estudiar lo que uno puede en relación a la reconstrucción astrológica en las universidades, de personas que tengan experiencia y dominio en el campo de astrología o en relación a diferentes campos del saber del mundo antiguo, para así montar una cronología coherente y estar claro en definiciones astrológicas pertinentes. Busquemos las traducciones, busquemos a los académicos, empapémonos,
para estar claro dónde están las definiciones, dónde están las líneas que diferencian conceptos. Y finalmente crear grupos y foros de astrología tradicional bien plantados en la tradición donde se pueda intercambiar y difuminar conocimiento entre coetáneos y neófitos. Eso es lo que estamos haciendo en el Code, eso es lo que hacemos en nuestros pequeños proyectos en redes sociales, pero siempre asumiendo estas perspectivas. Es decir, entender lo que intelectuales tradicionalistas conscientes de todos los susodichos ya han dicho respecto a este tema en específico de la astrología. Es decir, en adición a todo esto, que básicamente yo lo que les he estado haciendo a través de esta presentación es explicándoles la dicotomía de tradición y modernidad, también hay que ir a lo que estudiosos que ya trataron estos temas dijeron específicamente en relación al caso de lo que es la tradición y lo que es la astrología. Precisamente en relación a la tradición y la modernidad para darle vida a la astrología tradicional reconstruida. Y ahí es que entramos a lo que es la perspectiva tradicionalista, la escuela perennialista y el tradicionalismo. Yo en esta breve introducción le he explicado lo que es este problema, ¿verdad? Y este problema ya ha sido afrontado por intelectuales del siglo pasado. Y básicamente este análisis se hizo a través de lo que es la perspectiva tradicional. Y esto sugiere la existencia de un conjunto universal de verdades y valores comunes para todos los pueblos y culturas a lo largo del tiempo, las cuales son el origen de todas las grandes religiones del mundo. Es decir, digamos que hay una especie de ADN tradicional, ¿verdad? Que se reconstruye a través del tiempo en diferentes culturas y en diferentes momentos, que crean expresiones tradicionales de las mismas, digamos, axiomas metafísicos, ¿verdad? Plantea la existencia de una filosofía perenne, es decir, de una verdad absoluta revelada, que es el principio fundamental del tradicionalismo. Esta verdad absoluta se basa en la intuición divina de principios y axiomas metafísicos universales que van por encima de las religiones teístas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy en día, dentro de nuestro contexto hispano, nuestra tradición cristiana, es básicamente irrelevante para muchas personas. Como consecuencia, los preceptos teístas han decaído, pero los axiomas metafísicos nunca desaparecen. Los axiomas metafísicos es la idea de que un Dios metafísico existe y siempre va a existir, ¿verdad? De dicho modo, todo esto fue tratado por la astrología tradicional. Tenía ya esto planteado en su origen y en su operación básica tradicional, pero ha decaído dentro del contexto moderno y como consecuencia ese ethos no está tan presente, ¿verdad? Y ya esto fue tratado por exponentes, específicamente René Guénon, 1886-1951, el mayor exponente del tradicionalismo, y Julius Evola, 1898-1974, que fue el exponente pues, más controversial, como vamos a ver más adelante. Y esos son los autores que vamos a ver, ¿verdad? Y si uno quiere entender qué es realmente ser un astrólogo tradicional, pues a mí me encanta Nicolás Gómez Dávila, y aunque él utiliza la palabra reaccionario, yo creo que la podríamos sustituir por la palabra de tradicionalista, y es la idea de que pues el astrólogo tradicional, o mejor dicho, el tradicionalista, ¿verdad? No escapa a la servidumbre de la historia, porque persigue en la selva humana la huella de pasos divinos. Es decir, el reaccionario o el astrólogo tradicional, el tradicionalista, no es soñador nostálgico de pasados abolidos, sino el cazador de sombras sagradas sobre las colinas eternas. Y ahí es que empezamos a descubrir lo que es este ethos, ¿verdad? Persigue la selva humana de la huella de pasos divinos, el cazador de sombras sagradas sobre las colinas eternas. Y yo creo que ahí empezamos a entender lo que debe hacer un astrólogo tradicional si realmente quiere asumir ese ethos tradicional en este mundo moderno ineludible. Ahora bien, vayamos a los autores. Primero tenemos a René Guénon, francés, nacido en el siglo pasado, un hombre que en su juventud demostró mucho interés en las matemáticas. Lamentablemente fue un hombre que sufrió de enfermedades. Aún no estoy muy claro cuáles eran sus enfermedades, pero la idea es que fue un joven enfermizo, muy estudioso. En la universidad, pues creo que su tesis fue negada. Aún no estoy al tanto respecto a cuál era su tesis. Tengo entendido, según he leído, que él estaba tratando de fusionar los preceptos masónicos con preceptos católicos para crear una especie de reformación tradicional de Occidente. Obviamente fue negada. Recordemos, esto fue hace 100 años. Ya la sociedad moderna y el nihilismo estaba ya ahí muy presente. De todos modos, él siguió escribiendo, siguió buscando maestros, inició en diferentes tradiciones taoístas, también en el sufismo, y también conocía respecto a una variedad de campos. Eventualmente el hombre no fue a la Primera Guerra Mundial,
pero se manifestó como un gran académico en diferentes círculos parisinos y eventualmente pues él se desilusionó con un montón de cosas dentro de Europa, eventualmente se fue a Egipto, donde vivió prácticamente la mitad de su vida a partir de los 1930 y vivió en Egipto, donde se manifestó como un hombre tranquilo, religioso dentro del sufismo, publicando sus libros. De hecho, tengo entendido que fanáticos de él iban allá y él no los recibía. Era un hombre bastante espiritual. En cambio, tenemos a Julius Evola, que era mucho más controversial. Julius Evola se considera tradicionalista, pero realmente Julius Evola es como este personaje en las series de comedia que visita la serie como que cada ciertos episodios, ¿verdad? Era tradicionalista, pero tenía también muchos otros intereses. Italiano, a diferencia de Guénon, participó activamente en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial, pero no como soldado, sino más bien como un intelectual, de la misma manera que Guénon, siempre muy preocupado por iniciación espiritual, buscando iniciaciones, y fue un hombre muy activo, ¿verdad? La idea de tratar de poner la tradición en práctica y como consecuencia pues trabajó con los gobiernos italianos y alemanes de la Segunda Guerra y luego de la guerra pues tuvo mucha notoriedad por ello, ¿verdad? Porque recordemos que los que escriben la historia son los que ganan la guerra, ¿verdad? Lamentablemente en Alemania sufrió un accidente y resultó ser paralítico y vivió su vida hasta los 1970 escribiendo una serie de libros, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a analizar específicamente lo que ellos dijeron en relación a la astrología. Esto es algo que yo nunca he visto, ¿verdad? No solamente esta ponencia es buena para los astrólogos tradicionales, sino también para los estudiosos de Guénon y de Ébola y de la escuela tradicionalista. Tengan en mente de que otros tradicionalistas sí hablaron de la astrología, específicamente puedo pensar en el caso de Titus Burckhardt, ¿verdad? Pero me imagino que F. Schröm también tuvo que haber hablado de la astrología y de dicho modo de Ananda Coomaraswamy, pero pues por los límites de tiempo pues nos limitamos a estos dos autores. Recordemos, estos no son astrólogos, estos son teóricos. Y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a leer estas citas para sacar los puntos básicos que podemos utilizar para construir un etos, ¿verdad? Más allá de lo que ya dijimos que podemos hacer a través de las religiones, a través de las instituciones hegemónicas de educación superior y a través de pequeños grupos que podemos hacer bien plantados en la tradición, hay que ver lo que estos autores ya escribieron al respecto, porque ellos fueron los que trataron esta dicotomía en la cual se encuentra el hombre moderno que intenta ser un astrólogo tradicional. Y las dos citas que utilizaremos de Guénon sale de La crisis del mundo moderno, 1927, capítulo 4, Ciencia sagrada y ciencia profana, y 2, El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, 1945. Este libro ya lo publicó cuando estaba en Egipto, capítulo 10, La ilusión de la estadística. ¿Okay? Y básicamente en La crisis del mundo moderno de 1927, yo resumí los puntos básicos que Guénon saca. Dice que las ciencias modernas son residuos de las partes más inferiores de las ciencias antiguas. Es decir, las ciencias antiguas no dieron paso a las ciencias modernas. Es decir, las ciencias modernas son decaimientos, son involuciones de las ciencias antiguas. De la misma manera, estos residuos están desvinculados de su contexto tradicional que les daba sentido en el proceso y en el proceso se materializan groseramente para servir metas modernas. Es decir, todas las ciencias modernas hasta cierto punto parten de las ciencias antiguas. Lo que sucede es que no son evoluciones, no son progresos. Recordemos, esos son conceptos modernos. La evolución y el progreso, más allá del plano espiritual personal, son epítetos modernos que realmente son lo que el hombre tradicional llamaba decadencia, disolución, involución. Como consecuencia, las ciencias modernas son los aspectos más básicos, más materiales, más concretos de las ciencias antiguas y se utilizaron dentro de una praxis pragmática y racionalista para extrapolarlas dentro de lo que nosotros hoy conocemos como las ciencias modernas, pero no son una evolución de las ciencias tradicionales, son una involución. Y esto es algo que tenemos que tener bien en claro cuando viene el momento de la astrología, porque la astrología no fue una evolución de la astronomía. Disculpen, la astronomía no es una evolución de la astrología, sino que la astronomía moderna, como se conoce hoy en día, es una involución, es un residuo refinado y extrapolado de la ciencia tradicional. Y esto lo tenemos que tener muy en mente según Guénon explica. De ejemplos de la astrología y la alquimia, específicamente aludiendo a lo que acabo de decir, alude al divorcio de la astrología y la astronomía. Recordemos que en el mundo antiguo estos eran términos intercambiables muchas veces. Muy interesantemente menciona 3 veces que hoy en día nadie sabe el alcance real de la astrología, sin duda alguna a principios del siglo XX, con la astrología que predominaba en esa época, era la astrología moderna de Alan Leo y sus
y sus adeptos, la astrología teosófica y los comienzos de lo que sería la astrología moderna psicológica, pues sin duda alguna, pues ese era el contexto en el cual René Guénon se movía y como consecuencia, pues eso estaba muy presente en sus escritos. Y dice, los astrólogos contemporáneos falsifican la astrología tratando de que sea una ciencia moderna, empleando la estadística y el cálculo de probabilidades. Esto es muy importante. El astrólogo tradicional no debe caer en esta trampa de querer probarle a todo el mundo de que la astrología funciona, específicamente si utiliza estadística o probabilidades. Citemos el caso de Michel Gauquelin, que pues hizo un trabajo muy interesante, pero que lamentablemente su vida después de ese trabajo estuvo marcada por ataques constantes a través de los paradigmas dominantes imperantes de nuestra sociedad moderna. El astrólogo tradicional no se debe preocupar de estadística, no se debe preocupar de probabilidades. O sea, el astrólogo tradicional tiene que preocuparse del ethos, tiene que preocuparse de su vida espiritual, tiene que preocuparse de estar al tanto de lo que dijeron los antiguos y cómo eso se puede emplear dentro de este contexto moderno ineludible. Y finalmente critica el uso de la astrología como exclusivamente adivinatoria. Esto es muy interesante porque la astrología, pues, o sea, esa palabra adivinatoria a mí no me gusta utilizarla, pero la astrología digamos que es adivinatoria y no lo es, ¿verdad? Porque realmente nosotros lo que estamos es leyendo las posiciones, ¿verdad? Y extrapolando a través de una tradición sumamente antigua, pero a la misma vez tiene un carácter adivinatorio ante los ojos del neófito y entre los ojos de la persona que no conoce y a través también del performance y de la interacción que sucede entre cliente y astrólogo o artista, usando la palabra renacentista para astrólogo. No obstante, yo creo que aquí él alude al potencial de la astrología dentro del potencial electivo, ¿verdad? Y del potencial religioso que pues, Ébola va a tratar más adelante. Aquí tenemos una cita, no la voy a leer por razones de tiempo, ¿verdad? Pero básicamente aquí él está hablando de cómo la astrología se separa de la astronomía y cómo pues, hoy en día pues, se considera como progreso cuando realmente no lo es. ¿Okay? Disculpe, ¿me acaba de decir? ¿Puede repetir? ¿Hola? Albert. No sé, creo que se ha producido una... Oh, no hay problema. Continuamos. No. Aquí hay otra cita al respecto. Cuando el video está en YouTube, pues la pueden leer. Y el segundo texto que utilizamos es El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, 1945. Este libro tiene una reputación de ser un poco difícil de leer, pero realmente si estamos acostumbrados a la obra de René Guénon, pues no va a ser tan difícil. Pero yo les recomiendo a las personas que lean primero La crisis del mundo moderno. Y esta cita es mucho más corta que la anterior. Aquí Guénon establece la heterogeneidad de los hechos en el orden humano, que me recordaba mucho a muchas críticas antiguas que le daban a los positivistas. Los positivistas estipulaban que un experimento puede repetirse en cualquier momento, ¿verdad? Mientras que habían personas tradicionalistas, astrólogos, que decían no, porque cada momento es diferente dependiendo de las posiciones de los astros, ya augurando lo que sería la ruptura positivista y tradicional en este sentido, ¿verdad? También habla acerca del carácter engañoso y esquivo de la estadística en el mundo moderno, que sin duda alguna, pues es una verdad muy, muy veraz hoy en día y lo podemos ver a través de los sucesos contemporáneos del COVID-19, ¿verdad? Alude también nuevamente a que la astrología tradicional como una ciencia tradicional está perdida en el mundo moderno. Guénon es muy enfático en esto y yo creo que en el contexto pues, de principios del siglo XX y mediados del siglo XX, creo que eso era muy verdad. Quizás hoy en día, a principios del siglo XXI, eso haya cambiado un poco y vamos a ver por qué. Y finalmente habla de cómo la mentalidad moderna pretende convertir todo en ciencia y cómo esto es incorrecto en lo que las ciencias tradicionales como la astrología conciernen. Así que los astrólogos tradicionales no deben estar preocupándose de estadística, de encuestas, meramente tienen que preocuparse en lo que mencioné anteriormente. Recopilen la información que pueden de las religiones teístas, oriéntense con las personas que conocen de astrología tradicional y el mundo antiguo, creen sus grupos tradicionales, lean astrólogos tradicionalistas como estos, pero mucho más importante, preocúpense de su práctica religiosa. No me gusta utilizar la palabra espiritual porque tiene connotaciones modernas, pero realmente asumamos una tradición, ¿verdad? Sea la que sea, hay que estar muy al tanto de que somos cuerpo, alma y espíritu, y el alma y el espíritu necesitan atención tal y como el cuerpo. Y luego tenemos una cita, y luego nos movemos a Julius Evola y la astrología. Las citas de Evola en relación a la astrología las obtenemos de su obra más importante, ¿verdad? Revuelta contra el mundo moderno, una obra muy buena. Dos partes, la primera parte es muy buena, la segunda parte pues requiere un poco más de erudición y delicadeza al momento de leer porque puede ser un poco turbia para aquellos que no conocen mucho de antropología y arqueología, historia
historia, ¿verdad? Y ahí la sacamos del capítulo 19 de Espacio, Tiempo y la Tierra. Y en ese capítulo 19, Ébola se dedica a hablar de lo que es el espacio y lo que es el tiempo, ¿verdad? Y recordemos que la astrología, dentro de la concepción del quadrivium medieval, es como el hombre interactuaba con el espacio y el tiempo a través del número. Pero ¿qué sucede? Según Ébola, el hombre moderno tiene una concepción del tiempo diferente al hombre tradicional y también aplica con el espacio. Y Ébola se dedica a hablar de esto, ¿verdad? Él habla primero en relación a lo que es el tiempo. Ébola alude a la idea de que en el mundo antiguo el tiempo tenía una naturaleza más cualitativa, ¿verdad? Era un ritmo, era orgánico, era sagrado, era heterogéneo y fraccionado, y a la misma vez era vivo y mágico. En cambio, el hombre moderno ve al tiempo como una cantidad, como una serie, bien mecánico, mundano, homogéneo e infinito, e inerte y matemático, y ya en esos modelos matemáticos, en la época de Ébola, recordemos, esto es 1931, Ébola ya empieza a hablar de lo que vivimos hoy en día, de la relatividad del tiempo, ¿verdad? Y él empieza a hablar respecto a las teorías de Einstein y cómo ya esos modelos matemáticos se han vuelto bastante turbios, bastante complicados, ¿verdad? Hablando de mecánica cuántica y ese tipo de cosas, y cómo ya hoy en día estamos con experimentos que tratan de cambiar el tiempo y tratan de cambiar la materia, el espacio a través de quizás el large, ¿cómo es que le dicen el colisionador grande? El que está en Suiza, que irónicamente tiene una estatua de Shiva arriba, que también tiene unas connotaciones esotéricas bastante interesantes, pero el punto es que en el mundo tradicional el tiempo no era algo, tú sabes, que podemos tratar con números, era algo vivo y eso tenía una representación muy importante, ¿verdad? Ébola dice el tiempo tiene carácter sagrado y la astrología es una manera activa de interactuar con esta cualidad sagrada del tiempo, es decir, una manera de entrar en sincronía con ese espacio-tiempo. Existía la posibilidad de acceder a la ley de la sintonía de acción concordante de correspondencia entre la física y la metafísica, la cual permitía que ambas cosas se volvieran una. De esta manera, la historia y la mitología podían mezclar y repetir. De esta manera, figuras diferentes a lo largo del tiempo, en diferentes momentos, se expresaban en una función idéntica. Y esto lo podemos ver con diferentes casos históricos. Pensemos en Tomás Moro y Beckett. O sea, pensemos quizás en Alejandro Magno y Napoleón. O sea, hay tantos casos que se repiten a través de la historia utilizando esto como pretexto. Y de la misma manera notemos, la astrología nunca realmente fue una religión, aunque podríamos citar a los sabeos de Harran, ¿verdad? Que realmente pues no conocemos tanto específicamente. La astrología fue más una manera, digamos, un portal de conectar con lo sagrado, ¿verdad? Era más bien una forma intrínseca que estaba ya ligada a la cosmovisión religiosa imperante en una sociedad tradicional. O sea que esta idea New Age de que la astrología es una religión y yo soy religioso, realmente es una manifestación primitiva, ¿verdad? Y las manifestaciones religiosas astrológicas que existían en el mundo tradicional, pues a mi entender o están ya perdidas o tenemos ciertos atisbos, ¿verdad? Y como consecuencia, no podemos decir de que eran religiones, sino que más bien eran modos de espiritualidad dentro de concepciones cosmológicas ya integradas dentro de la tradición. O sea que esto es muy importante. No obstante, lo bonito es que la astrología tradicional hoy en día puede fungir como un portal a reconectar con esa espiritualidad que el hombre moderno ha perdido. Así que, sin duda alguna, tiene connotaciones religiosas, pero para nada las connotaciones primitivistas, totémicas, ¿verdad? De tótem que el New Age le da. Así que esto es muy importante. El espacio está vivo, pero no solamente el espacio. Aquí tenemos una cita, otra cita, no la voy a leer, sino que también, disculpen, no solamente el tiempo está vivo, sino que también el espacio está vivo. Y establece las diferencias entre cómo el hombre tradicional percibía el espacio y cómo el hombre moderno percibe el espacio, ¿verdad? Para el hombre tradicional, el espacio era heterogéneo, era psíquico más que físico, era vivo y saturado de energía, fatídico y magnético, era extrafísico y cualitativo. Mientras que para el hombre moderno, el espacio es homogéneo, es contenedor de cuerpos y movimientos aleatorios. Nuevamente, es matemático, es inerte, es materia, gravedad, energía, recursos, ¿verdad? Y aquí Ébola habla nuevamente del potencial del espacio y cómo el espacio para el mundo tradicional era importante. Damas y caballeros, las ciudades antiguas no se fundaban en lugares aleatorios, tenía una razón de ser. Y esa razón de ser era que el espacio estaba vivo. Diferentes ritos y diferentes ceremonias se hacían en diferentes lugares
Adelante. Disculpa, te quedan 5 minutos, Fernando. Copiado, ya estoy terminando. El espacio tenía una esencia y ningún espacio era igual a otro. Por eso era que las catedrales hasta el medioevo se hacían de una manera específica y por eso tardaban tanto tiempo. No era que tardaban porque no era que tardaban porque el hombre medieval no tenía la tecnología o el ímpetu, sino que sencillamente tenían que esperar al momento correcto y la orientación correcta dentro del espacio. Por eso tal cosa como renovar la catedral de Notre Dame no va a ser tarea fácil. Y de la misma manera podríamos decir de las personas que enfáticamente pues destruyen iglesias antiguas. Estamos destruyendo realmente talismanes gigantescos. Y luego él habla respecto a lo que yo he mencionado brevemente. Y para terminar, ¿cómo podemos resumir todo, verdad? ¿Cómo podemos resumir este etos de astrología tradicional desde la perspectiva tradicionalista de Guénon y Evola? Bueno, número uno, la astrología tradicional no es la precursora de la astronomía moderna, ni mucho menos esta última, la evolución de la primera. La astronomía moderna es un residuo deteriorado de la astrología tradicional. Dos, la astrología tradicional está en gran manera perdida, pero no para siempre. Recordemos que luego nosotros estamos viviendo un proceso de renacimiento de astrología tradicional con el redescubrimiento y la práctica de textos antiguos griegos y de la misma manera pues árabes, de la tradición perso-árabe islámica, y sin duda alguna pues eso se va a extrapolar eventualmente a textos medievales renacentistas europeos que ya han ocurrido y también en el contexto del Sanatana Dharma védico. O sea que está perdida pero la estamos recuperando hoy en día. De dicho modo, los astrólogos modernos falsifican la astrología tradicional cuando pretenden que esta pueda ser una ciencia positivista moderna recurriendo a la estadística y al cálculo. La astrología tradicional no es solamente adivinatoria, es una manera de comprender el tiempo y el espacio, los cuales están vivos a través del número. Y finalmente, no hay necesidad de volver a la astrología una ciencia moderna, para nada. El tiempo es un ritmo orgánico. Este tiene un carácter vivo, sagrado, heterogéneo, mágico y es más cualitativo que cuantitativo. El espacio es heterogéneo y extrafísico. Este tiene un carácter energético, fatídico, magnético y está lleno de vida. El hombre puede acceder a estas cualidades mágicas del tiempo y del espacio y usarlos a su favor, en especial a través de la astrología. Eso es lo que permite la astrología. Es ese portal de reconectar con ese mundo mítico, con ese mundo mágico, con ese mundo espiritual que antiguamente estaba resguardado por las religiones teístas, hoy día irrelevantes, que antiguamente estaba estudiado por las universidades, hoy día completamente en contra de esos paradigmas a través del materialismo histórico ateo. Esa dimensión se entendía a través de las ligas iniciáticas, hoy en día perdidas o intervenidas o tergiversadas. Y como consecuencia, nosotros lo que estamos haciendo es haciendo una labor de reconstrucción. Y de eso se trata mi ponencia. Es la reconstrucción en la cual estamos, utilizando estos textos específicos de Guénon y Evola desde la perspectiva tradicional de la Sofía Perennis para realmente averiguar qué dijeron estas grandes mentes en relación a la astrología y cómo la podemos aplicar hoy en día en nuestro contexto moderno de siglo XXI como hombres modernos que intentan acercarse a la astrología tradicional. Así que muchas gracias y les deseo lo mejor y cualquier pregunta aquí a la orden. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Muy interesante tu charla. Bueno, tenemos 3 preguntas. Adelante. Te plantea Yarib García. En tu opinión, ¿consideras necesario revivir o realizar ritos de iniciación para continuar y proteger el conocimiento de la tradición? Ok, aquí hay un problema. O sea, los ritos no son ritos por ser ritos. Los ritos son ritos porque tienen un linaje. Que eso es lo que sucede mucho en la astrología védica hoy en día, de personas que buscan gurúes en la India y parámparas, pero la realidad es, según yo he podido estudiar, específicamente los libros de Keyen Rao, que fue un burócrata que viajó toda la India. O sea, los parámparas de la India pues están intervenidos no solamente desde la invasión británica, sino desde la invasión de los mogules musulmanes, que realmente si uno lee la historia de las invasiones musulmanas a la India, son horrorosas, son las cosas más horripilantes. O sea, claro, desde nuestro contexto occidental pues no se conocen tanto, pero el punto que quiero decir es que no solamente es crear ritos, ¿verdad? Nosotros podemos crear ritos, pero realmente no se trata de la función mecánica del rito, se trata del relevo del conocimiento perenne. Ahora bien, yo puedo hacer un rito aquí en mi casa con mis amigos, pero ¿qué conocimiento perenne yo estoy transmitiendo? O sea que antes de revivir a los ritos, tenemos que conectar con la esencia, porque acuérdate, desde el punto de vista tradicional, hay una verdad suprema, ¿verdad? Y hay una verdad que es revelada, ¿verdad? Ahora bien, podemos reconstruirlo, ¿verdad?
claro está, la veracidad y la legitimidad de esa reconstrucción pues va a estar entredicho. Pero el problema es que estamos en un mundo sin las herramientas necesarias, por eso es la crisis del mundo moderno, o sea, hombres entre ruinas, ¿verdad? No se trata de alabar el pedestal, no se trata de alabar la ceniza, se trata de alabar el fuego. La pregunta es cómo podemos recuperar ese fuego. Probablemente es una labor de reconstrucción que durará mucho tiempo. Podremos hacer ritos, pero realmente no se trata del pedestal o la ceniza, se trata del fuego. ¿Cómo podemos recuperar el fuego? Y en esa situación estamos, ¿verdad? Nosotros, los que pretendemos ser tradicionalistas, pues básicamente somos como las personas que se mantienen despiertos durante la larga noche para recibir a los peregrinos que llegan por la madrugada. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es reconstruir, ¿verdad? Y poco a poco entender esa reconstrucción. Y cuando llegue el momento, pues el momento será tal y como dice el refrán de que el maestro está listo cuando el estudiante aparece y el estudiante está listo cuando el maestro desaparece para ser maestro. O sea, por decirlo de alguna manera, una especie de tradicionalismo sin tradición viva, ¿quieres decir? Correcto. Correcto, porque tampoco de nada vale iniciar ritos en un mundo moderno. ¿Tú te imaginas hacer ritos los miércoles por la noche y los jueves vas a tu trabajo de 9 a 5 en un phone center, ¿verdad? Haciendo servicio por teléfono? Sería muy dicotómico, pero esa es la crisis del mundo moderno. Y es una crisis que se tiene que resolver de manera teológica, en mi opinión. Pregunta Michelle Juárez, has tocado un tema excelente, la unión entre la religión y la astrología. Y bueno, pues plantea una consulta, es que si podríamos estudiar la astrología dentro de una religión. Definitivo, claro que está, claro. De hecho, eso debería, en mi opinión, eso debería ser, especialmente para la mayoría de las personas, esa debería ser la manera correcta de hacerlo. Y de hecho, eso es lo que hace la contraastrología moderna. O sea, la contraastrología moderna se plantea dentro de lo que es la contrarreligión contemporánea. Recordemos, la manifestación de astrología moderna y astrología tradicional no solamente es única dentro de la astrología, se manifiesta en todos los campos del saber humano. Como consecuencia se manifiesta en todos lados y como consecuencia la astrología tradicional alude a preceptos tradicionales, la contraastrología moderna alude a los conceptos materialistas históricos ateos puramente humanistas, que esa es la contrarreligión que vemos hoy en día. El progreso, la evolución, la idea de la luz, el trascender dentro de una situación bien rara, sin leyes ni reglas. O sea, lo idóneo sería practicar la astrología dentro de una religión según los dogmas y los paradigmas, claro está. Ahí también hay unas interpretaciones que vienen del tradicionalismo que ya no he mencionado, que es la cuestión elitista, ¿verdad? De los Männerbunds y de cómo deben haber niveles, que eso es uno de los problemas con el cristianismo, ¿verdad? Que no tiene eso presente, pero la idea es que eso sería lo idóneo, en mi opinión. Bueno, no sé si he sido capaz de transmitir, pues en realidad lo que ella quiere decir. Ella decía que estudiemos la astrología dentro de una religión no significa que debamos seguir la religión. Pregunta, y dice, en mi caso soy simpatizante de la cultura védica, pero sigo siendo anarquista y más bien soy espiritual, ¿no? Ok, o sea, genial. O sea, eso es una perspectiva puramente moderna. Probablemente lo menciona porque antes de ser védica es más anarquista que cualquier otra cosa. O sea, y eso es una perspectiva moderna. O sea, que nuevamente aquí vemos un fenómeno que es muy común hoy en día, de cómo personas con un etos moderno pretende ser tradicional cuando realmente no está siendo tradicional. Está siendo nuevamente iconoclasta, subversivo y hasta cierto punto nihilista por no dar ese brinco de fe. Entonces, por decirlo de alguna manera, es necesario el amparo de algún tipo de tradición para practicar. Para la mayoría de las personas yo diría que sí. Claro, entonces tenemos que incardinar o tenemos que encastrar de alguna forma en la transmisión de las ciencias sagradas a través de los cauces de la religión establecida o ciertas religiones establecidas. Claro, y de hecho ese es el atractivo del Sanatana Dharma y la astrología védica, de que existen en un contexto ya más holístico, ¿verdad? Claro, en deterioro y en decadencia, porque cuando uno va a la India uno se da cuenta de que la percepción occidental de lo que es el Sanatana Dharma es muy diferente a la realidad social que impera en la India. Que recordemos, y esto lo menciona Évoli Guénon, el proceso de modernidad y de deterioro en el contexto occidental tardó 300 o 400 años. En la India y en China específicamente, en menos de un siglo, fueron de una sociedad tradicional a una superpotencia materialista histórica atea, comunista, distópica. O sea que estos preceptos ya están deteriorados también dentro de la India, como consecuencia de la crisis del mundo moderno. Ya, bueno, yo también también quería hacerte una pregunta al respecto, es el tema acerca del papel de la ciencia en todo lo que es
el ámbito de las ciencias tradicionales. Tú estabas comentando, por ejemplo, pues que la ciencia moderna no es una evolución, sino es una corrupción de los preceptos del conocimiento antiguo. Me gustaría que pues, abundaras un poco, ya brevemente, acerca del tema. La ciencia positivista materialista, más que nada. Eso era básicamente los aspectos más inferiores de lo que era la ciencia tradicional. Recordemos nuevamente, vemos una ciencia tradicional y una ciencia moderna. La ciencia moderna está desligada de todo el contexto espiritual que era el talante del hombre metafísico, ¿verdad? O del hombre tradicional, ¿verdad? Eran los talantes metafísicos del hombre tradicional. Esto lo menciona también Guénon cuando habla de la alquimia, de cómo la alquimia tenía un significado en el mundo tradicional que se ha perdido completamente en el mundo moderno porque se convirtió en química, específicamente porque las personas lo que estaban buscando era cómo transmutar oro. En vez de darse cuenta de lo que eso representaba a un nivel más simbólico y trascendental. Y como consecuencia tenemos la manifestación de las ciencias positivistas, que sí han dado mucho en el ámbito material, pero nuevamente calidad sobre cantidad. ¿Y cómo piensas que se podría reconstituir ese... Ese es el problema. Yo creo que citando a Nicolás Gómez Dávila, o sea, el mundo moderno no será castigado. El mundo moderno es el castigo. O sea, no estamos hablando de la reconstrucción, aquí es una cuestión minoritaria, elitista. Es una cuestión de que tenemos que acercarnos a esa reconstrucción para protegerla y para mantenerla y para ver cómo surge. Es como si tuviésemos un árbol que murió y tenemos que tomar un pequeño vástago y empezar desde cero o desde muy poco. Y eso es lo que pues yo creo que, tú sabes, abona nuevamente, y disculpo que me repita, la crisis del mundo moderno en el cual nos encontramos. Muy bien, pues estupendo, Fernando. Pues muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias por tu ponencia, ha sido muy interesante. Y bueno, pues vamos a tener a Fernando también en la charla, en la mesa redonda, después de la intervención del resto de los ponentes. Muchas gracias, Fernando. Claro que sí, aquí a la orden siempre, y le deseo lo mejor a todo el mundo. Fuerza, serenidad y sabiduría. Igual.